Testimonio de matrimonio restaurado. Estaba enamorada, viví en una burbuja. Promesa de hoy. El corazón del rey es como canales de agua en la mano de Jehová. A donde quiere, lo dirige. Proverbios 21:1. Kayla, ¿cómo comenzó realmente tu viaje de restauración? Vengo de una familia de 10 hijas. No teníamos hermanos biológicos, así que más tarde mis padres adoptaron un niño. Antes de eso, imagina una casa con 11 mujeres y un hombre, mi padre. Mi madre no tuvo tiempo para nosotras y no nos enseñó a ser esposas. Cuando me casé, tuve a mi madre a quien reflejé. Aunque yo era una de las más tranquilas, todavía me influenciaba su ejemplo. Le gustaba discutir, tener razón, era conflictiva y pendenciera, lo que imitaba convirtiéndose en mis cualidades también. Conocí a mi esposo a través de mi suegra. Después de pasar poco tiempo juntos, nos casamos. Fui a la iglesia y mi esposo lo aceptó como su Señor y Salvador y comenzó a trabajar en el ministerio. Siguiendo el ejemplo de mi madre, que siempre estaba en casa y siempre dejaba solo a mi padre, yo hacía lo mismo. Mi esposo practicaba deportes y yo no. No seguía nada de lo que él hacía, solo quería trabajar y cuidar la casa como aprendí. Con el tiempo tuvimos una hija y luego mi tiempo con mi esposo terrenal fue menos que nada. Cuando dejó la obra del Señor, entonces comencé un ministerio en la iglesia. Vivíamos nuestras vidas de manera diferente, por separado. Muchas veces me advirtió que es un error vivir nuestras vidas así. Hizo varios intentos de acercarse a mí, pero no me importó. Para mí, mi matrimonio fue genial. Fue entonces cuando se distanció. Una vez un hombre que era muy cariñoso se volvió distante. Eso no tenía sentido, hasta que un día, cuando jugueteé con la computadora, sin querer descubrir muchas cosas que desearía no haber visto. Enfurecida, luché, dije que se iba a ir porque no confiaba en él. Llena de sospechas y más celos, consideré echarlo a patadas. Fue entonces cuando un amigo me envió un enlace al libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. En el momento en que comencé a leerlo me quedé en shock. Empecé a ver todo lo que había hecho y cuánto le daba a mi esposo al mundo y no cuidaba a la familia que el Señor me dio. Entonces algo pasó dentro de mí. Vi mis errores, pero mi orgullo no me dejaba cambiar. Elegí creer que yo era la víctima. Mientras leía, las cosas encajaban dentro de mí, pero aún así me resistía. Seguía dejando solo a mi esposo terrenal y todo lo que hacía que no me gustaba. Cada uno de sus errores se lo echaba en cara. Después de un tiempo ya no le importaba. Quería cambiar, pero no podía. Seguí quedándome en casa y no lo acompañé a ningún lado cuando me pidió que viniera. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Kayla, mientras lo buscabas de todo corazón? Dios me rompió y comenzó a reconstruirme con su amor. Me uní a compañerismo de restauración. Comencé a tomar sus cursos. Dejé la iglesia. No hablé más de mi matrimonio con nadie y el Señor se convirtió en mi esposo. Poco después de esto, ya no sabía cómo vivir sin él. Pasó el tiempo y aunque leía los libros, tomaba los cursos, ya no tenía realmente un matrimonio y eso me hacía sufrir mucho, sintiéndome un fraude. Mi esposo ya casi no estaba en casa, estaba viviendo una vida aparte de nosotros, mi hija y yo. Entonces un día dijo que necesitábamos separarnos y se fue a vivir con su madre, mientras mi hija y yo nos quedamos en nuestra casa y mi amado esposo. Fue allí que me entregué totalmente al Señor, cuando mi esposo se había dado por vencido con nosotros. Fue entonces cuando el Señor se convirtió en mi esposo y me cuidó todo el tiempo. Trabajé mucho, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y el viaje fue agotador. Tomé 3 buses para llegar al trabajo, pero ahí fue cuando leí los salmos y proverbios cada día. Empecé a leer la Biblia y me aseguré de usar anteojos oscuros para que nadie me viera llorar. Honestamente, nunca me sentí más cuidada, más amada, más perdonada y la vida comenzaba a brotar dentro de mí. Era mi amado quien me resolvía por dentro y me consolaba. Comenzó a curarme de todas las heridas de la infancia, los errores que había cometido durante mi adolescencia y la culpa de mi matrimonio fallido. Empecé a sonreír y anhelaba estar con él. A la hora del almuerzo, corría a comer y disfrutaba de una hora escuchando y leyendo la palabra.
Lo dejé todo y lo dejé en sus manos. Estuve enamorada. No hay otra manera de describirlo. Me proporcionó todo y cambió mi temperamento. No busqué mi esposo terrenal para nada. Pensé que podría tener a alguien, pero no sabía nada, ni me importaba. Mi hermoso esposo me protegió de todo. Viví en una burbuja. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Kayla, te enseñó el Señor durante esta prueba? Dejando ir fue una lucha al principio. No lo busqué, pero pensé en él todo el tiempo. Pero poco a poco mi esposo celestial me fue transformando y yo solo quería estar con él y mi hija. No me importaba mucho lo que hiciera mi esposo terrenal. Vivía en la casa de mi suegra que estaba cerca de nuestra casa, así que pasaba por nuestra casa todos los días. Cuando estaba allí lo traté bien, no discutí ni pregunté cuándo regresaría ni qué estaba haciendo. Para ser honesta, estaba ansiosa de que se fuera para poder estar con mi amado. Veo los videos de Erin hablándome. Aprendí mucho. Cuando estaba abatida, clamé al Señor y Él me respondió, me llamó y llenó el vacío dentro de mí. Cosas que nunca aprendí a hacer, ahora me estaba convirtiendo una esposa, una amiga, una compañera. La idea del matrimonio también se desvaneció. Él era todo lo que quería, necesitaba y por lo que vivía. Entonces, un día miré a mi esposo terrenal por primera vez en mucho tiempo y vi su sufrimiento. Algo muy serio estaba pasando. Claramente una batalla dentro de él. Era mi esposo celestial removiendo cosas dentro de él también. Se acercó a mí, luego inmediatamente se distanció de mí al mismo tiempo. Ya no sufría, pero estaba amando tanto a mi esposo celestial que solo lo deseaba a él y no a otro. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Kayla? Las horas más difíciles fueron verlo llegar de madrugada, porque vivo en el departamento de arriba de la casa de mi suegra. Y cuando pasaba las noches fuera, el enemigo se burlaba de mí, pero mi amado me cuidó en todo momento y me dormí y descansé en perfecta paz. Kayla, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? El punto de inflexión fue cuando me enteré de otra mujer. Puso una foto de ellos en su perfil de WhatsApp y lo vi. Estaba en el autobús y comencé a llorar porque ella era una amiga cercana. Lo llamé y le pregunté si le pediría que quitara la foto para que la gente no la viera y nuestra hija se enterara. Me ignoró, dijo que no y que estaba de su lado. Colgué el teléfono y me fui a casa con el corazón roto por nuestra hija y nuestras familias. Me siguió a casa y me dijo muchas cosas que dije que no quería oír, pero también dijo que me amaba y que solo se quedaba con otras mujeres porque yo no era su compañera, siempre lo dejaba solo. Me rogó diciendo que quería recuperar a su familia. Acepté, pero por dentro sabía que solo quería estar a solas con mi esposo. Lloré mucho porque me contó todo lo que había hecho durante casi 2 años, involucrarse con ella desde el momento en que se fue de la casa 7 meses antes. Así que acordamos hablar más durante la semana, pero él también se mantuvo en contacto con la otra mujer. Cuéntanos, ¿cómo sucedió, Kayla? ¿Su marido acaba de entrar por la puerta principal? Kayla, ¿sospechaste o pudiste decir que estaba cerca de ser restaurada? Estuvimos una semana hablando y el sábado mi esposo terrenal volvió a casa. Bajó todas sus cosas y lo primero que hizo fue mostrarme la foto de ellos. Estaba abajo, gloria a Dios. Hoy está feliz en casa y disfruta estar con nosotros. Dijo que quería casarse en la iglesia porque nos casamos en un juez de paz y ha hablado con su pastor. Me exigió que dejara la empresa en la que trabajaba y me fui de inmediato sin desafiarlo. Estamos empezando de nuevo. Me inscribió en el gimnasio donde hace ejercicio y ahora disfrutamos hacer ejercicio juntos. Fuimos al circo esta semana y estamos haciendo muchos planes para hacer cosas juntos, los dos o en familia. Mi Señor es hermoso y Él sin duda hizo un milagro en mí. Una nueva mujer volvió a nacer, una mujer que sonríe, que habla y que disfruta estar con su esposo terrenal. Mi esposo terrenal no quiere hablar de la Biblia ni de ser mi líder espiritual todavía, pero como aprendí en Restore Ministries International, debemos ser castas y respetuosos para que nuestros esposos, aunque sean desobedientes a la palabra, sean ganados sin una palabra. No sé si está en contacto con otra mujer, pero no me preocupo. Está en las manos de Dios, quien tiene el control de todas las cosas. El corazón del rey es como canales de agua en la mano del Señor.
Él lo dirige a donde quiere. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Kayla? Los videos de Estar Animada, el libro Cómo Dios puede y restaurará su matrimonio, una mujer sabia, me ayudó mucho a darme la capacitación que me faltaba para ser el tipo de mujer que Dios nos creó a todas para ser. El animador diario, también leyendo los testimonios para entender qué errores evitar y mejores caminos a tomar en nuestro caminar. Y sobre todo leyendo la Biblia. Leerlo se ha convertido en mi recurso favorito de todos. ¿Te interesaría ayudar a animar a otras mujeres, Kayla? Sí. De cualquier manera, Kayla, ¿qué tipo de aliento le gustaría dejar a las mujeres en conclusión? No te rindas contigo mismo ni con tus familias. Él me devolvió la alegría de vivir cuando lo conocí por primera vez y luego, una vez que estuvimos enamorados. Dios restauró mi matrimonio mientras me enamoraba de mi esposo celestial. Él puede hacer todas las cosas. Nunca se trató de nosotros ni de lo que podemos hacer. Se trata de Él y de todo lo que Él puede hacer. Él es maravilloso.